Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 4. Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. En el menú de hoy os traigo un plato combinado muy sencillito. Empezaremos con Anaximandro y seguiremos con Anaxímenes. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. En el episodio anterior que estuvimos hablando del pensamiento de Tales de Mileto, ya vimos que está reconocido como el primer filósofo de la historia. Y además, también os digo ahora, si no lo dije ya, que se considera el fundador de la llamada Escuela de Mileto. Esto de escuela no hay que entenderlo en el sentido actual. Es decir, la Escuela de Mileto no era ni una universidad ni nada que se le parezca. Simplemente llamamos escuela a un grupo de pensadores que tenían más o menos un rollo así afín. Los tres tenían unas características parecidas. Los tres básicamente buscaban un arjé material, un elemento primordial del universo, que fuera algo sencillamente material. Pero aparte de eso, no era ninguna institución ni nada. Simplemente eran tres señores de la misma ciudad, de Mileto, y los llamamos así, la Escuela de Mileto. Además de Tales, que ya hemos hablado de él, los otros dos son Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Anaximandro de Mileto sabemos que era un poco más joven que Tales. Y también sabemos que es el autor del primer fragmento filosófico conocido de toda la historia. Que no es mucha cosa, es solo un fragmento, pero bueno, por lo menos algo tenemos, que de Tales, por ejemplo, no tenemos absolutamente nada. Parece que era un tío también muy viajero, muy aventurero, que recorrió gran parte del Mediterráneo. Pero a diferencia de Tales, que también tenía este rollito, este Anaximandro se ve que era un tío mucho más práctico. Era un sabio también, pero era un sabio más práctico, menos matemático, digamos. Por ejemplo, se le atribuye la introducción en Grecia de un invento que llamaban el gnomon, que era una especie de reloj solar que servía para dar la hora, y aparte también servía para ver la estación del año en la que estamos, que esto ahora parece una tontería, pero en aquella época, como los calendarios funcionaban como funcionaban, era muy interesante saber exactamente en qué época del año estamos, para las siembras y para todas esas cosas. También se le atribuye la creación del primer mapamundi o algo parecido. Fue el primero que hizo un mapa de todo el mundo conocido. Este mapa se conserva y realmente fue una referencia muy importante para los griegos antiguos, para hacerse una idea del mundo. Te recomiendo mirar el post que publicaré en mi blog en anaideia.es, porque colgaré todas estas cositas. Pondré el texto este primero de Anaximandro, pondré más o menos cómo era el gnomon que se supone que introdujo en Grecia y veremos cómo era el mapa del que estoy hablando. Entrando ya en materia filosófica, propiamente hablando,
Anaximandro consideró que la respuesta que había dado su maestro, Tales, no era buena. Es decir, le parecía muy bien el problema tal como lo enfocaba, le parecía muy bien investigar sobre la relación entre el orden y el desorden, y parece que también le parecía interesante investigar qué es la Arjé, qué es ese principio, ese elemento que permanece bajo el cambio y que es la clave del orden del universo. Le parecía que el agua era algo demasiado concreto para ser la Arjé. Es decir, él creía que si hay un elemento que se puede transformar en los demás, que puede ser la clave, lo que permanece bajo el cambio y lo que da continuidad a la realidad material, no podía ser algo tan poco flexible, tan concreto, tan poco plástico, en definitiva, como es el agua. Es decir, que el agua es algo demasiado concreto para poder explicar todo. Es, por ejemplo, imposible, pensaba Anaximandro, que del agua surja el fuego. Esto es imposible. El agua no se puede transformar en fuego, ni al revés. Entonces consideró que la respuesta de Tales no era suficiente y planteó otra diferente. Anaximandro consideró que el origen de todo el cosmos es un estado primigenio de la materia, un estado de la materia indefinido, indeterminado. Ojo que viene palabra griego, a lo que él llamó el apeiron. Apeiron significa literalmente lo indeterminado. Es decir, Anaximandro consideró que originalmente solo había una materia indeterminada, que no era nada en concreto de lo que conocemos, que era eso que llamaba apeiron. Al principio solo había apeiron, es decir, que toda la materia del universo estaba junta, estaba concentrada, toda una mezcla de todas las materias del mundo en un estado indeterminado y estaba en equilibrio. Este estado primigenio del universo era, digamos, un cosmos puro, era el orden perfecto donde todos los contrarios se refiere a, por ejemplo, lo frío y lo caliente, o lo luminoso y lo oscuro, o lo seco y lo húmedo. Todos estos contrarios están juntos y están en armonía. Es decir, que este apeiron, esta materia primigenia, es una materia neutral en la cual no existen partes diferenciadas ni elementos en tensión. Pero en un cierto momento, esta materia original, esta materia primigenia del universo, se desestabilizó y entonces empezó a separarse. Empezaron el apeiron a configurarse en las distintas materias que hoy conocemos. Y al configurarse materias en las cuales tiene cabida lo opuesto, pues entonces se fueron polarizando y se fueron separando y situando en diferentes sitios del universo. Por ejemplo, de la materia fría es de donde surgió la Tierra y los planetas, y de la materia caliente, de lo caliente, es donde se formó el Sol. Anaximandro, además, pensaba que esto se trata de un proceso cíclico y eterno, es decir, que con el paso del tiempo, la Tierra, por ejemplo, se irá calentando poco a poco y las estrellas se irán enfriando, de manera que al final se volverá a reunir toda esa materia primigenia, todo el apeiron volverá a unirse cuando esos opuestos se vuelvan a juntar, se vuelvan a reconciliar. Todo esto que estoy hablando ahora es a nivel general, a nivel del universo entero. A pequeña escala, es decir, a nivel más pequeño, a nivel de las materias que conocemos aquí en la Tierra, con las que nos relacionamos normalmente, como el agua, el aire, el fuego o la tierra, estos elementos concretos son también todos ellos apeiron en diferentes estados. Es decir, que el apeiron, que es la materia indeterminada en sí misma, se puede determinar como agua o se puede determinar como fuego o como aire o como tierra. Y después, las mezclas entre estos cuatro elementos, que es lo que forman las demás materias, por ejemplo, la madera, el hueso, la carne, las plantas, todas esas materias que son mezcla de esos cuatro elementos, pues al final también son apeiron,
Es decir, que toda la materia del universo es apeiron en diferentes estados concretos. Es decir, que todas las materias del universo al final son apeiron configurado en una determinación particular, pero todo es apeiron. Por tanto, ¿qué es la Arjé? ¿Qué es ese elemento primigenio que explica el orden del universo y que permanece bajo el cambio? Pues obviamente, la Arjé para Anaximandro de Mileto es este apeiron. Esta materia original que se va transformando, que se va concretando, mejor dicho, en los diferentes materiales que existen en el mundo. Che, boludo, ¿por qué te complicas la vida? Explicar el apeiron de Anaximandro es re fácil. ¿Tú viste Terminator 2? Hombre, tenemos aquí a nuestro amigo Diógenes. Pues yo sí que vi Terminator 2. Pero ¿cómo es posible que la hayas visto tú? Pero si tú vivías en el siglo IV a.C. y además vivías en una tinaja y no tenías nada. Sí, pero no sabes que tengo Netflix en la tinaja. ¿Pero cómo que tienes Netflix en la tinaja? ¿Y te llega la cobertura? ¿Te llega el wifi? Bueno, suficiente para el Netflix y para el porno. Bueno, mira, es igual, no me expliques más que me quedo loco. ¿Qué decías de Terminator 2? ¿Qué tiene que ver con Anaximandro? Pues si recordás, el modelo T-1000 de Terminator 2 era como de metal líquido y se podía convertir en la forma que quisiera. El metal líquido no tenía determinación, solo se determinaba cuando se concretaba en alguna cosa. El apeiron de Anaximandro era una cosa así, sencillamente. El apeiron se puede transformar en cualquier material, igualito que el T-1000 del Terminator. Por eso es mucho más sencillo de explicar que toda la chota esa con que te liaste. Pues la verdad que no lo había pensado, pero no es mal ejemplo, desde luego. Bueno, pues muchas gracias, Diógenes. ¿Te quedas un rato más con nosotros? No, gallego. Me regreso a la tinaja, que está por empezar el streaming del Rubius. No me jodas que también miras el Twitch. Obvio. Ahí te quedás, pelotudo. Sayonara, baby. Uy, parece que tenemos llamada del Enterprise. Solicito permiso para hablar. Permiso concedido, señor Spock. Adelante. Como oficial científico de la Enterprise, me gustaría señalar que lo que usted acaba de explicar sobre ese antiguo sabio terrícola es sorprendentemente parecido a la teoría del Big Bang. Fascinante. La física científica coincide con Anaximandro en que toda la materia estaba originalmente concentrada y era estable, y en que esa estabilidad en algún cierto momento se rompió y se formó así el universo que conocemos. Pues sí. Estoy de acuerdo con usted, señor Spock. Evidentemente, Anaximandro lanzó esa teoría sin ningún tipo de base experimental. Pero de alguna manera, su intuición se acercó bastante a lo que la ciencia ha dicho en el siglo XX terrestre. Mi segunda observación tiene que ver precisamente con el tema de la intuición. Creo que Anaximandro se acercó intuitivamente a la verdad científica actual, pero que quizá ese es el problema, que lo hizo demasiado intuitivamente. Es decir, que parece que acertó o que se acercó por puro azar, que no contaba con ninguna base experimental en la que basar sus observaciones. De hecho, podría considerarse que una teoría basada en una extraña materia que nadie ha visto ni puede ver podría ser considerado un retroceso hacia otra vez explicaciones mitológicas, basadas en lo sobrenatural. Pues a ver, según se mire, tiene usted razón, ya que sí que es verdad que ese apeiron del que nos está hablando Anaximandro es algo extraño, algo mucho más raro, mucho más diferente a una cosa tan sencilla como era el agua de Tales. Es decir, que la explicación en la propuesta de Anaximandro pierde la naturalidad y la sencillez de la respuesta de Tales. De hecho, ahora veremos que la respuesta de Anaxímenes va un poco a intentar corregir este aspecto de Anaximandro. Dentro de un ratito lo vamos a ver. Pero por otro lado, señor Spock, yo creo que no es justo afirmar que Anaximandro volvió a la mitología. Es decir, este elemento, esta materia extraña, el apeiron,
Sí que es cierto que es una materia que nadie ha visto, porque no se puede ver, además, por definición, pero no se trata de algo sobrenatural. Es decir, lo que nos está diciendo Anaximandro es que el Apeiron al final es toda la materia, es como un estado primigenio de la materia, y aunque no pueda ser observado, no por ello no es algo natural. No se trata de nada mágico. De hecho, toda la teoría de Anaximandro es un intento justamente de lo contrario, de dar un sentido racional, un sentido que diríamos científico al origen del universo y a su funcionamiento. Si ampliamos ese argumento que acaba usted de decir de que el Apeiron no puede percibirse, no puede verse, esto lo podríamos extender, por ejemplo, a la física contemporánea, a los átomos, a los quarks y a las partículas subatómicas. Todas estas partículas no son perceptibles, solamente tenemos cálculos de probabilidades de la existencia y de la presencia de este tipo de partículas subatómicas, y no por ello nadie se le ocurre decir que es algo mágico o algo mitológico. Simplemente el hecho de no poder ser percibido no quiere decir que no sea algo natural. Pues no acabo de ver el sentido racional de explicarlo todo en base a algo que no puede ser demostrado. Pero lo cierto es que hay que reconocer que se trata de un gran avance respecto a las historias basadas en dioses. Y como decía antes, es muy sorprendente el resultado. Bueno, pues va a flipar usted, pepinillos, cuando lleguemos al episodio de los atomistas. Pero bueno, por ahora no quiero hacerle spoiler. De acuerdo, espero esa información. Solicito permiso para cerrar la comunicación. Permiso concedido. Larga y próspera vida. Adiós, Yao, Spock. Bueno, pues ahora nos queda ver el segundo autor de los que nos ocupaba hoy, que es el tercero de la escuela de Mileto, que es Anaxímenes de Mileto también. De este hombre no sabemos prácticamente nada, es decir, de su vida no tenemos ni puñetera idea, aparte de que parece que fue, y tampoco seguro, discípulo de Anaximandro. Aunque también, por cierto, nos cuentan que fue durante un tiempo discípulo de Parménides, que es otro de los principales filósofos de la antigua Grecia, de los principales presocráticos, y al que le dedicaremos un programa o más de aquí a poco tiempo. Pues bueno, como adelantaba un poco antes con Spock, Anaxímenes adoptó una posición como un poco intermedia entre Tales y Anaximandro. Vio que efectivamente era una gran ventaja la propuesta de Tales de situar la argé en algo tan natural y tan normalito y tan obvio y tan visible como es el agua. En cambio, también reconocía que la propuesta de Anaximandro tenía también un plus, tenía una ventaja muy grande. Y es que claro, el rollo este del Apeiron permite explicar los cambios de la realidad muchísimo mejor que lo del agua. Porque la explicación del agua es muy limitadita realmente. Es muy natural, el agua es algo muy visible, pero a ver, para explicar todos los cambios del universo como que se queda un poco corta. Pero claro, Anaxímenes no quería caer en una materia extraña como el Apeiron. ¿Y qué es lo que dijo? Pues a ver, tradicionalmente se explica siempre que Anaxímenes dijo que el argé era el aire. De hecho, si has estudiado alguna vez filosofía, seguramente te lo habrán explicado así. Y realmente no es que sea un error. Lo que pasa es que tampoco es exacto del todo. Porque, a ver, os explico. En aquella época tan antigua, la palabra que utilizaban los griegos para referirse a lo que traducimos como aire era la palabra aer, que no significa exactamente lo que nosotros traducimos por aire, sino que significa tanto aire como niebla como vapor. Entonces, cuando Anaxímenes hablaba de que el argé es el aer, el aire que decimos, se estaba refiriendo a más o menos a lo que podríamos llamar casi el gas. La neblina, el vapor, todo esto, que no es exactamente lo que nosotros denominamos aire.
Entonces este aire barra vapor barra niebla de Anaxímenes tiene unas características, él decía que tenía unas características muy parecidas a lo que hemos hablado del apeiron de Anaximandro. Es decir, que Anaxímenes consideraba que esta materia, este aire, se podía transformar en cualquier otra, que todas las materias del universo son este aire, este aer, en diferentes estados. Anaxímenes pensaba que el aire cambiaba de densidad, haciéndose o más condensado o menos condensado. Y así se daba lugar a todas las otras materias. Por ejemplo, el aire, en estado gaseoso, si se condensa, se convierte en agua. Y si se condensa más todavía, se convierte en sólido, en hielo o en nieve. Y él pensaba que si se concentra mucho más, que si se condensa mucho más, se termina convirtiendo en tierra y en piedra. Esto hacia mayor condensación. Si vamos hacia menor condensación, hacia menor densidad, si partimos del aer, de este aire, si se disminuye la densidad, pues se convierte en fuego. Pensad otra vez que estamos hablando, por ejemplo, del vapor. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de esta gente, tiene mucho sentido hablar de que el aire se puede convertir en fuego, porque el vapor en definitiva es eso. Y además, pensad también en fenómenos como la combustión de un gas. Tú ves como ciertos gases, por ejemplo el metano, que es un gas muy corriente, que está en los peos de las vacas, o en los peos de las personas. Si tú coges un pedo, es decir, coges metano y le aplicas fuego, ¿qué ocurre? Que ese aire, ese gas, se convierte en fuego directamente. No ya en vapor, sino en fuego, en llama, una llamarada directamente. Esto era un fenómeno conocido en aquella época y claro, es muy fácil considerar que es que el aire está perdiendo densidad y convirtiéndose en fuego. Es decir, que el fuego, el aire, el agua y el hielo y la tierra son al final el mismo elemento en diferentes estados. En definitiva, hay una cadena de materia que en orden de condensación menor a mayor sería fuego, aire, viento, nubes, agua, hielo, tierra y piedra. En fin, si os parece a pensar un poco, todo esto que está diciendo Anaxímenes, toda esta interpretación según la cual todas las materias son la misma en diferentes estados, en realidad tiene mucho sentido y es una perspectiva muy sencilla de explicar y muy eficiente para explicar los cambios de la naturaleza sin necesidad de recurrir a una materia extraña como el apeiron de Anaximandro. Además, Anaxímenes es el primero en la historia en precisar el mecanismo exacto por el cual la materia cambia de estado. Es la primera vez que se establecía como un principio mecánico para explicar todo esto. Esto supuso un avance muy importante en la ciencia universal. Espera. ¿Entonces el señor Nilsson y yo también estamos hechos de aire? Ah, mira, ya tenemos por aquí a nuestra amiga Pipi Calzas Largas, que ya estaba tardando en aparecer. Pues a ver, según Anaxímenes sí, porque al final todo es aire y por tanto, pues tanto los animales como las personas y también las plantas, al final todos somos aire más o menos condensado. Pero entonces, ¿por qué necesitamos respirar? Podríamos respirarnos a nosotros mismos y así podríamos bucear como los peces. O más fácil. Si el agua también es aire, tendríamos que poder respirar dentro, igual que los pulpos. Bueno, en realidad solo podemos respirar el aire cuando se encuentra en estado gaseoso. Cuando el aire se condensa y se convierte en agua, pues ya no lo podemos respirar. Pero si te fijas, has dicho una cosa muy interesante y a la que Anaxímenes le daba muchísima importancia. ¿Ah, sí? ¿Qué he dicho? Bueno, pues que todos los seres vivos necesitamos el aire para respirar. El aire en su estado más puro, en su estado primigenio, que es el gaseoso. De hecho, Anaxímenes decía que el alma de los seres vivos es el aire.
el aire, ese mismo aire que entra en nosotros, en nuestra alma, y es el alma universal, ya que ese aire no solo nos inunda a nosotros al respirar, sino que inunda todo el universo y nos conecta a todos los seres vivos, y con todo el universo. O sea, que como mi alma es el aire que respiro y el alma del señor Nilsson es el aire que él respira, ¿él y yo tenemos el mismo alma? Vaya lío. Pues sí, esta es una de las maneras de entender lo que decía Anaxímenes, que yo creo que es la buena interpretación, ¿eh? Hay otras, pero para mí esta es la interpretación correcta. En el fragmento que ha quedado, dice justamente: así como nuestra alma, que es aire, mantiene su cohesión, también al mundo entero abarca este aire. O sea que no solo tenéis el mismo alma tú y el señor Nilsson, sino que es que esa misma alma, que es el aire, es el que sopla, es el mismo aire que sopla en las montañas o que hace que los pájaros puedan volar, por ejemplo. Y además, como hemos visto que este aire se va transformando en las demás materias, podemos decir que todo el universo al final está conectado, ¿no? Es decir, que todo es una misma cosa, desde el alma de, pues yo qué sé, por ejemplo, de una niña traviesa, hasta las estrellas. Ah, y entonces podría ser que mi alma o yo misma entera fuera antes parte de una estrella o de un barco pirata. Pues sí, perfectamente. Lo que está diciendo Anaxímenes es que incluso puede ser que ese aire que ahora se ha concentrado para formar tus coletas antes fuera un par de espadas de esos piratas que dices. Pues me gusta este filósofo del aire. Mira que parecía aburrido cuando solo hablabas de condensaciones y esas cosas tan raras, pero al final se ha arreglado. Bueno, a ver, en realidad se podrían decir cosas muy parecidas a esto de esa concepción de los seres vivos y del universo de los otros que hemos visto ya antes de la escuela de Mileto. Es decir, de Tales o de Anaximandro. A ver, tú piensas que aunque cuando estudiamos o cuando explicamos o cuando yo aquí en el podcast estoy explicando la historia de la filosofía, pues es verdad que terminamos siempre centrándonos en las cosas como más técnicas, ¿no? Como más científicas. Pero al final estos tíos eran sabios que se interesaban por todo y además vivían en una época en la cual todavía la gente tenía muy presente la magia y la mitología y todo eso que vimos en los primeros programas. Al final, estos eran tíos que estaban interesados pues en todas las cosas, en todos los aspectos, incluyendo también los aspectos más divertidos y como más dinámicos. Es decir, que los muermos no eran los primeros filósofos. Los muermos en general no son los filósofos, sino somos nosotros que al estudiarlos los muermizamos. Es decir, que ni Tales, ni Anaximandro, ni Anaxímenes eran los muermos que somos los profesores cuando explicamos a estos tíos. Pero ellos eran gente súper interesante y que planteaban cosas súper creativas y súper divertidas a veces. Lo que pasa que, bueno, la virtud de un buen profesor pues se debería ser explicar estas cosas, este lado chulo. Que es una de las cosas que yo estoy intentando hacer en este podcast. Traer el rollito guay de todos estos pensadores para que no queden como una especie de esqueletos allí fósiles de la filosofía a los que hay que respetar o guardar en un museo. Esto es parecido a como las estatuas de los griegos. Nosotros cuando vemos las estatuas de los griegos las vemos blancas y sin color y estáticas. Y esto no era así. Esto es porque se han perdido los colores. Es decir, que las estatuas griegas y los templos griegos eran como de tecnicolor, eran súper chillones, eran de colorines. Eran estatuas de colorines. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el mármol ha aguantado bien el tiempo, pero esos pigmentos, esos colorines se han perdido. Y a mí me da la sensación de que cuando explicamos a los profesores la historia de la filosofía nos pasa eso, que terminamos explicando a unos señores que parecen de mármol blanco cuando en realidad eran de colores. Yo en este podcast lo que intentaré siempre es explicaros los colores de las cosas, no solo el mármol blanco, aunque también por supuesto hay que explicar el mármol que al final es la base. Pues yo no pienso ir nunca a tus clases del instituto, prefiero que me expliques las cosas así. No, ni falta que hace. Y además, si tú eres un personaje de ficción, así que no tienes que aprobar ni hacer ninguna asignatura, ni tienes que hacer la selectividad, ni nada de eso, ¿eh? Bueno, yo soy Aire en forma de personaje de ficción, y tú Aire en forma de profesor metido a podcaster. Eres solo un soplo de aire solidificado que se cree muy listo. Joder, Pipi, pues sí, ahí me han matado, mira. Según lo miremos, yo también soy simplemente, pues, un soplo de aire y muy tonto a rato. Bueno, pues como soy aire me voy volando.
Adeu, Pipi, disfruta del vuelo. Bueno, pues con este autor, con Anaxímenes de Mileto, terminamos el ciclo de la Escuela de Mileto, ya digo, de estos 3 pensadores que se consideran que son los más antiguos de la historia de la filosofía. A partir del siguiente programa empezaremos a hablar de otras escuelas filosóficas, empezando por los pitagóricos. Bueno, espero que te haya resultado interesante este programa. Y ya simplemente me queda despedirme de vosotros hasta la próxima semana. Recordad suscribiros al podcast si no lo estáis ya. Esto os dará la ventaja de que cuando suba algún programa os avisará automáticamente la aplicación. Y también os sugiero que os suscribáis a las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter el usuario es @anaideiafm. También tengo una página de Facebook y el mail de contacto que es anaideiafm@gmail.com. Todo esto lo podéis encontrar en la web, en el blog que ya he mencionado, que también dejo información extra, que es anaideia.es. Allí tenéis todos los enlaces del Spotify, de la iVoox, del Apple Podcast, del Google Podcast y de todas estas cosas. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene a las 8. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.